Este documental se creó con fines educativos para concientizar sobre un problema real. No celebramos a estos personajes, examinamos las graves consecuencias de sus actos. Y recuerda que, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Míralo, espera. Porque me perforó un pulmón. Viene para acá. Hay que tener mucho cuidado. Lo que era la casa de Pablo Escobar terminó siendo una cárcel. ¿Quién lo diría? ¿Dónde está? Es lo más cercano a él que se ha encontrado. Los hipopótamos, una especie que vive y su hábitat natural es África. No existía ningún otro lugar en el mundo donde ellos pudiesen vivir salvajemente que no fuese ahí. Una información que a Pablo Emilio Escobar Gaviria no le importó. Este personaje, en 1981, como parte de sus lujos y excentricidades, no le importó los 10.000 kilómetros de distancia, ni las 12 horas que tardaba el vuelo, ni mucho menos las 2 toneladas que pesaban cada animal de estos. Y decidió traer a Colombia, a su finca, 4 hipopótamos en avión. Y gracias a ese movimiento que hizo Pablo Emilio Escobar Gaviria, Colombia es el único país fuera de África con más hipopótamos en el mundo, con un total de 200. Todas esas preguntas las vamos a responder en este documental y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, vamos a encontrar los 200 hipopótamos que están viviendo en Colombia, vamos a documentar su entorno y recuerden, están a pocos días de que le apliquen la eutanasia y los desaparezcan, ya que se convirtió en una plaga, así que tenemos que ser rápidos y cautelosos. Y hoy, después de la muerte de Pablo Escobar, vamos a ver qué queda de sus hipopótamos. Así que nuestra primera parada será donde inició todo. Para llegar a esta hacienda tenemos que manejar un total de 200 kilómetros, así que pónganse cómodos, disfruten este documental, porque esto es... Después de manejar 3 horas, llegamos a lo que era la hacienda de Pablo Escobar. Justo detrás de mí están viendo lo que fue la entrada de la casa principal de Pablo Escobar. Hoy en día se ve así y tal vez para muchos esta portada no sea conocida, pero hace unos años atrás esto era esto. Gracias y lastimosamente por Pablo Escobar haber comprado esta propiedad es que hoy en día en Colombia hay un total de 200 hipopótamos. Pero antes de que sepamos cómo llegaron estos animales a este sitio, respondamos una pregunta. ¿Por qué Pablo Emilio Escobar Gaviria decidió comprar este terreno, construir una finca llamada Nápoles y cómo sucedió todo? La siguiente información fue sacada y colaborada de uno de los libros de la esposa de Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar.
A finales de los años 70, Pablo visitó la propiedad y la hacienda Veracruz, quienes sus propietarios eran los hermanos Ochoa. En ese momento ellos eran socios de Pablo Escobar. En esa hacienda los hermanos Ochoa se rodeaban de miles de hectáreas. Tenían una casa gigante, hermosa, pero lo que más le gustó y le llamó la atención a Pablo a la hora de visitarlos fue que tenían animales exóticos. Pablo quedó tan impresionado con lo que había visto que apenas salió de esa visita le dijo a todos sus hombres que empezaran a buscar terreno porque quería construir algo igual o hasta mucho mejor. Sí, antes de Pablo Escobar ya los hermanos Ochoa tenían algo de lo que él soñaba, pero lo que no sabían ellos es que él lo iba a llevar a otro nivel. Los hombres de Pablo encontraron un terreno perfecto al lado del río Magdalena, de 500 hectáreas, el cual a Pablo le encantó. Y sin importar si el dueño lo estaba vendiendo o no, decidió reunirse con él y le hizo una oferta 4 veces más de lo que el hombre pedía, porque sí o sí, a las buenas o las malas le tenían que vender. Y eso no solamente lo leemos en el libro de su esposa, sino que también en la serie El Patrón del Mal nos muestra una pequeña simulación de lo que pudo haber sido esta negociación. Tomamos la suposición de que usted estuviera vendiendo su tierra, más o menos, ¿cuánto precio tendría la tierra suya? Por ahí unos 35 millones. 35 millones de pesos. Yo le voy a dar a usted 70 millones de pesos, don Samuel. Bueno, es por oferta, pero yo le repito, ni un metro de esta tierra está para nadie. Vea, entonces hagamos esto, don Samuel. Vea, vamos a cerrar el negocio en 100 millones de pesos. Yo vuelvo a pasar por estos días, si usted lo piensa, me cuenta qué le parece. Yo de todas maneras le doy un consejo. Piénselo muy bien, porque seguramente la próxima vez que nosotros nos veamos, la oferta no va a ser tan generosa. Está bien, lo voy a pensar. Muchas gracias, don Samuel. Gracias por el café. No de nada, señor Escobar. Después de que Pablo cerró su negocio y fue dueño de las 500 hectáreas, tuvo una gran idea, la cual desarrolló a punta de amenazas, y fue comprarle el terreno a sus vecinos y a los vecinos de sus vecinos, y así lo logró y se hizo dueño de 3.000 hectáreas en las cuales empezó a construir su gran hacienda. Ustedes no se han preguntado por qué decidió ponerle Hacienda Nápoles Pablo Escobar a su finca. Resulta que Pablo era súper fan y su ídolo era Al Capone. Sí, el mafioso más peligroso y reconocido del mundo. Pues resulta que el papá de Al Capone, que le encantaba a Pablo, era de una pequeña ciudad llamada Nápoles. Pablo compró el terreno y lo puso a nombre de su primo Gustavo, y lo que eran montañas y hierba lo convirtieron en algo nunca antes visto. El Vaticano en Roma mide medio kilómetro, lo que quiere decir que dentro de la hacienda Nápoles cabían 68 Vaticanos, o si quieren un ejemplo diferente, 9 Central Park, o también podríamos decir 4.200 canchas de fútbol 11. Tenían espacio de sobra y eso Pablo lo iba a aprovechar. Un corredor que se formaba con palmera le llevaba a la casa principal de la hacienda Nápoles. Era una casa gigante, la cual era para él y su familia. Al frente, una gran piscina para el disfrute de su gente. Alrededor, otras estructuras para hospedar a sus invitados. Pero, ¿qué hizo en los otros miles de kilómetros? Construyó su propia plaza de toros dentro de su hacienda para entretenerse. Gasolinera privada para no tener que preocuparse por salir de su casa. 6 piscinas, 25 lagos artificiales y una pista de carros estilo Fórmula 1, esculturas gigantes y la famosa entrada a la hacienda donde la avioneta original con la cual coronó su primer viaje estaba de primera posando en un arco blanco. Y no estando satisfecho, creó su propio zoológico privado en su casa, trayendo animales de África, Asia y otros lugares del mundo. Entre ellos había hipopótamos, elefantes, jirafas, rinocerontes, camellos, avestruces, flamencos, canguros, antílopes, venados, grullas, tapirs, dantas, aves exóticas y aves raras. Y así terminó su gran hacienda con un total de inversión de $63 millones.
Y para poner la cereza en el pastel y terminar su gran proyecto, concluyó con la compra de 10 aviones privados, 5 helicópteros y construyó una pista de aterrizaje con hangares para asegurarse de quienes lo visitaran llegaran por el aire. Pablo en su hacienda celebró fiestas, disfrutó con su familia, pasó momentos especiales, coleccionó carros, motos. Junto a sus hombres recorrió cada rincón de la hacienda de Nápoles. Su primo Gustavo nunca faltó y siempre estuvo a su lado, y ni hablar de su hijo, que estuvo presente en aquellos momentos. Pablo era feliz en su extravagante casa, pero sus hombres también. Para aprovechar los más de 20 lagos construidos por Escobar, compró juguetes acuáticos y no conforme, decidió comprar unos más grandes donde pudiera montar con los suyos. Su madre, quien siempre lo acompañó, también disfrutó de aquella hacienda junto con sus amigas. Todo para la familia de Escobar en ese momento era felicidad. Los animales vivían, disfrutaban y paseaban libremente por aquellos lugares que Pablo había construido para ellos. Hasta que el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar muere asesinado por las autoridades en Antioquia, Medellín. La hacienda Nápoles actualmente se divide en dos partes, un parque temático y una cárcel de máxima seguridad que se llama El Pesebre. Y hoy vamos a recorrer ambos. Y aquí les presento la cárcel de máxima seguridad que se encuentra en este momento en la hacienda Nápoles. Lo que era la casa de Pablo Escobar terminó siendo una cárcel, ¿quién lo diría? Actualmente esta cárcel se encuentra en funcionamiento y no es pequeña, tiene a 1.600 presos privados de su libertad y pueden ver que, como su nombre lo dice, es de máxima seguridad. No es solamente esta zona que ustedes están viendo, sino que son diferentes patios. Ahí hay 1, 2, 3 y para atrás hay otros. Es increíble cómo el Estado de verdad supo utilizar todo este terreno de Pablo Escobar. A pesar de que su familia estuvo luchando mucho para quedarse con él, fue imposible quitar el terreno al gobierno. Todas las propiedades que eran de Pablo, de su primo o de algún socio que tenga que ver con Pablo Escobar fueron expropiadas, fueron quitadas. No solamente sus terrenos, también sus cuentas bancarias. Así que por lo menos la hacienda Nápoles, una parte, está trabajando para el Estado con las cárceles y me parece como una clase de burla y de chiste hacia Pablo Escobar. Nos encontramos en la entrada de lo que viene siendo el parque temático Hacienda Nápoles. Podemos ver que es un poco colorido. De esta zona se sabe que no queda nada de Pablo Escobar. Cuando ingresemos, sé que vamos a encontrar como un mini museo donde vamos a poder ver cosas de Pablo, pero el legado de él aquí, la idea es desaparecerlo, cosa que me parece muy hipócrita porque quieren desaparecer los aviones, las construcciones que él hizo, lo que vivió y lo que quedaba de él, pero son tan hipócritas que siguen utilizando el nombre que él le dio a la finca. Se supone que quieren borrar todo lo de él o solo lo que les conviene. Esta es la portada, pero no es el ingreso principal al parque temático. La finca de Pablo era tan grande, recuerden, 3.000 hectáreas. Si yo quisiera caminar de aquí hasta la entrada principal del parque temático, me podría demorar por ahí 1 hora y llegaría muy agotado. Así que vamos a hacer el recorrido en carro. Bueno, vamos a entrar ya a la hacienda Nápoles parque temático. Nos toca en el vehículo porque las distancias son bastante largas. Ustedes se preguntarán por qué la distancia entre la portada y entre la entrada al parque. Se puede decir que es la distancia original que había también en el pasado entre la portada de la finca de Pablo y la casa de Pablo. Y es que recuerden que Pablo era muy cauteloso y necesitaba harta distancia antes de que llegaran a él para montar diferentes anillos de seguridad. Por eso en algunas series o películas se muestra que cuando iban por Pablo Escobar en retenes, en allanamientos, Pablo se paraba con una tranquilidad a ponerse sus zapatos, no corría, no empujaba, no se alteraba porque siempre tenía las distancias tan medidas para poder tener tiempo para escaparse tranquilo. Así que lo que hoy en día nosotros estamos viendo como un safari, antes eran las rutas que estos
que utilizaban para moverse. La Hacienda Nápoles actualmente tiene enormes zonas acuáticas, cataratas artificiales gigantes, toboganes, parque de diversión y hasta una de las torres de caída más altas del país. También tiene safaris, santuarios de animales y cientos de especies viviendo en espacios abiertos. Pero hoy no voy a visitar esos lugares, me voy a enfocar en dos en especial. La ubicación del punto cero, donde inicia toda esta travesura de los hipopótamos y de lo que hay actualmente, y un espacio pequeño que el parque le dedica a Pablo Escobar Gaviria. Este es el estanque original que construyó Pablo para los hipopótamos. Acá atrás van a ver la manada, que es la que se encuentra allá. Estos no están en libertad, que están dentro del parque. Como pueden ver, este estanque es demasiado grande. A uno de los hipopótamos se los ve como gorditos, grandes, como lentos, pero son de los animales más peligrosos de África, o sea, muy peligrosos. Y este factor que les estoy contando es muy importante, porque Pablo lo sabía. Entonces lo que se dice es que aquí, en este estanque que queda en la Hacienda Nápoles, Pablo construyó supuestamente una caleta que se encuentra abajo y que la rodeó de hipopótamos para que nadie se acercara. Eso ya son teorías, ya ustedes verán si creen o no creen, pero lo que sí les puedo decir es que esto es lo que queda de lo que fue el estanque original de Pablo Escobar. Increíble, en este momento tenemos uno al lado. Miren lo grande que puede ser un hipopótamo. Analicen nomás, mira en la boca. Los hipopótamos no son carnívoros. Miren los colmillos. Mira, que se la llene. Upa. Quiere más. Increíble. ¿Qué pasó y por qué también es un problema mandarlos para África si su hábitat natural es África? Lo que pasa es que al aparearse entre 4, uno con este, entonces luego eran 10, luego entre esos 10 se apararon y eran 20, entonces comparten genes, lo que generó que unos estuvieran más enfermos, unos fueran más pequeños, unos tuvieran problemas. Entonces, ¿qué pasa si cogen a este hipopótamo de acá y lo mandan para África? Pueden afectar el ecosistema a los hipopótamos en África. Ay, Liendre, ¿por qué no los...? No les gustó que estuviéramos diciendo eso frente a él. Se va a meter al agüita. Mira. ¡Opa! Estamos a punto de ingresar a la única zona que es menos de una cuadra en donde vamos a poder encontrar, ver y escuchar el nombre de Pablo Escobar Gaviria. Acá en la Hacienda Nápoles, todo lo que quedaba de Pablo Escobar aquí literalmente lo destruyeron. Los restos que quedaron, así sea de la hacienda, que era la casa de él, también la tumbaron. Atrás tenemos lo que era la portada de la Hacienda Nápoles, que decidió, diseñó y eligió Escobar. Pero esto es una réplica. El verdadero muro fue destruido. La avioneta original que estaba en la Hacienda Nápoles, en un video anterior les mostré que hace parte de un museo de Pablo Escobar que es dirigido por un familiar. Así que no siendo más, vamos a ver qué guarda este pequeño espacio. En este lugar todavía se conservan algunas fotografías originales, objetos personales, carros antiguos, documentos, imágenes históricas y restos de algunas estructuras que pertenecieron a la época de Escobar. En este museo muestran cómo era la hacienda en los años 80, las extravagancias que tenía y aparte la historia del narcotraficante en Colombia. Aquí tenemos unas fotos con los animales que solamente se podrían presentar en el zoológico de un narcotraficante. Tenemos uno de sus sicarios montado encima de una cebra, otro sicario de Pablo dándole un cigarrillo a un avestruz. Les quiero contar un dato y es que Pablo llegó a tener una ave de especie única, o sea, literalmente había un ave que solamente había una en el mundo y Pablo la compró por un total de $120.000, que en ese momento era demasiado dinero. Aquí abajo les puedo dejar en plata colombiana y en dólares cuánto le costó esa ave a Pablo Escobar en ese momento. Ahora vamos a hacer el recorrido por alguno de los carros que tuvo Pablo Escobar, o bueno, restos de lo que quedan de ellos. Aquí tenemos una carroza porque también tenían ese gusto de glamour. Aquí tenemos otros carros ya destruidos, vean que era un carro bonito. Aquí tenemos un carro antiguo. Pablo le gustaban tanto los carros antiguos que alcanzó a comprar unos carros que hicieron parte de la colección de Al Capone y acá los tienen exhibidos. Aquí hay algo muy curioso que sé que les va a gustar y es que así quedó la casa de Pablo Escobar y recuerden que así se veía. Miren, hermosa, bonita, alegre, había luz, pero al final terminó de esta forma y no solamente abandonada, sino que al morir Pablo se llenó la finca Nápoles de gente queriendo romper las paredes, saqueadores para encontrar caletas, así que vinieron y miren, todas estas paredes están rotas y miren cómo terminó todo. Tras la muerte de Pablo Escobar, su hacienda y su zoológico privado quedó a la deriva.
Pero el gobierno, al expropiar las 3.000 hectáreas que eran de Pablo, también se quedó con los animales. Pero sostener este zoológico privado era tan costoso que valía un total de $2 millones diariamente, plata que el Estado no tenía. Así que decidieron coger los animales y donarlos a diferentes zoológicos en Colombia, excepto 4, sí, los hipopótamos, que justamente Pablo había traído en 1981, 3 hembras y un macho. No se los pudieron llevar después de la muerte de Pablo porque eran tan pesados y costaba tanto su transporte y era tan peligroso que decidieron dejarlos aquí en la hacienda Nápoles, sin ninguna protección y sin nadie que estuviera al cuidado de ellos. Así que al poder hacer lo que quisieran, estos hipopótamos rompieron la malla y se pasaron para el río Magdalena. Y al ser un macho y 3 hembras, empezaron a aparearse entre ellos. Y así, de los 4 hipopótamos que Pablo Escobar trajo en 1981, salieron 196 para un total de 200. Que actualmente se encuentran aquí en Colombia, una especie que no debería de existir sino en África. Y ya que sabemos cómo estos hipopótamos llegaron a nuestro país, creo que ya es hora de ir a conocerlos, saber cómo están, cómo viven y de tal vez verlos por última vez, ya que el Estado colombiano quiere aplicar la eutanasia y acabar con ellos, porque más que un animal exótico que eran para Pablo, hoy en día para Colombia son una plaga. Seguimos en la búsqueda de los hipopótamos de Escobar, solamente que ya no lo vamos a hacer más por tierra. Ahora nos subiremos a esta canoa, iremos río abajo y vamos a tratar de encontrar una manada de hipopótamos y ver un poco de cómo están viviendo esta realidad artificial. Vamos a bajar de este río hasta el río Magdalena, que es el río en el que estos hipopótamos se esparcieron en diferentes regiones aquí en Colombia. Yo me hago una pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué son tan difíciles de ver? Así que pónganse en chaleco, muchachos, que vamos río abajo a ver y tratar de encontrar los hipopótamos de Pablo Escobar. Look up from the rock, now what do you see? Look up at the sky, we're flying so free. Reach out to the gold, dripping from my... Bueno, liendras, ya nos estamos acercando al lugar donde los hipopótamos normalmente se reúnen. Es increíble que en un río normal, imagínese usted estar acá echando río, echando sancochito, baño, que de la nada pase un hipopótamo. Apenas los veamos, tenemos que tener mucho cuidado y no estar tan cerca porque solo hipopótamo, con el impulso que puede tomar en el agua, puede voltear esta canoa. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Saben también por qué va a ser difícil encontrarlos? Los hipopótamos aguantan la respiración debajo del agua 5 minutos. Son tan pesados que mantienen a bordo del suelo del río. Ellos tampoco nadan. Ellos corren debajo del agua y se impulsan con el suelo. ¡Ay! ¿Dónde están? De verdad que pensé que iba a ser un poquitico más fácil de encontrar los hipopótamos, pero no. Se dice que si no se frena el problema que está pasando con estos hipopótamos, en el 2030 pueden haber un total de 1.000 hipopótamos. Seguimos en la búsqueda, pero también quería mostrar una realidad que tampoco es algo que se encuentre tan fácil. Tras varias horas de búsqueda de los hipopótamos sin tener resultados, decidimos hacer una pequeña parada en una de las aldeas que quedan al lado del río, conocer un poco de cómo viven en esta zona, y me encontré con personas maravillosas que también me iban a enseñar algo que para ellos en su cotidianidad es algo totalmente normal, pero que en mi mundo nunca había hecho: pescar. Bueno, vamos a pescar al almuerzo, muchachos. Si los hipopótamos nos han dejado ver, tenemos que alimentarnos. ¿Me la llevo al hombro o qué? Es la primera vez que pesco. Enséñame, yo la tiro. ¿La tiras? Sí, claro. Yo voy muy flaco, yo me voy con eso. Mire, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agárrelo duro, papi. Listo, así. Esta vuelta pesa. ¿Cuánto ha sacado usted un solo lance? 70, 80. 70, listo, vamos por 100. Pero tú lo que vas a hacer es la botó de una vez. Listo, hágale pues, ahí voy. ¿Cómo se me bajo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me fue bien, Mauro! No, usted sí sabía tirar. No, nada, acá y me voy, novio. Llegó la hora de poner en práctica lo aprendido. El sol caía, el tiempo pasaba y el hambre cada vez era más. Pero si quería mi plato, tenía que salir a pescarlo. Listos, muchachos, estamos en el río Magdalena para pescar nuestro almuerzo. Vamos a ver qué suerte tenemos. Con una muy pesada. Mira, yo le tiro una para que... Tenemos uno. Ay, es un pescadito vivo. Ay, mira qué bonito. En cuestión de minutos, nuestro almuerzo estaba listo. Estuvo delicioso.
pero ya era hora de continuar con nuestro objetivo. Llegamos al río Magdalena después de pasar unas horas en esta lancha y bajar por todo el río. Y nos encontramos en el lugar donde está casi el 70% de hipopótamos de Pablo Escobar que están en libertad. Y aunque llegar a este lugar no fue fácil, les voy a decir que no es lo más difícil, porque ahorita sigue encontrarlos. Y no va a ser fácil, porque toda esta zona es la casa de ellos. Ay, yo creo que lo vimos. Acerquémonos un poquito. ¡Ay, sí! Está por este lado, sino que se hunde. ¿Dónde está? Uf, vétala. Uf, mira cómo viene para acá. Míralo. Uf, qué hermosura de animal. Un animal que quería estar en África, brother, que no tendría por qué existir aquí en Colombia. Pero existe y no es el único, son 200. Velo ahí. Mira. Se volvió a esconder. Ya. Ah, míralo. Es gigante. Ese man podría pegar a la lancha por debajo y tumbarnos. La voltea, claro. ¿Dónde está? Ahí está la ola. Téngalo ahí. Téngalo ahí, eso. Téngalo ahí, aguantémoslo. Aguantémoslo un poquitico que todavía lo vemos. Aguantémoslo que lo vemos. Véalo, ahí lo estamos viendo, aguantémoslo. Qué hermosura. Mira qué hermosura de animal. ¿Ah? Aguantémoslo que lo estamos viendo. Mira qué hermosura de animal. Es un macho, señores. Acá lo tenemos a este lado. Uno de los hipopótamos de Pablo Escobar. En el río. Libre. Míralo. Esperémoslo ahí, eso. Mira qué hermosura. Mira ese cuerpo. Qué cosa tan grande. Ahí lo tenemos, muchachos. Ahí están viendo uno de los hipopótamos de Pablo Escobar. Grande. Estamos en el río Magdalena. Uf, préndala. Ustedes pueden creer que ahí donde ustedes ven ese animal gigante que saltó, ni siquiera es pariente del rinoceronte o de un marrano. No, la ciencia ha dicho que los hipopótamos, los parientes pasados son los delfines y las ballenas. O sea, el hipopótamo es una evolución de la ballena. Es lo más cercano a él que se ha encontrado. Téngalo ahí. Eso, téngalo ahí. Esperémoslo. Tranquilo, téngalo ahí. Préndalo. Mira, téngalo ahí. Eso, téngalo ahí. Manejémoslo. Tengámoslo ahí, grillo, manejémoslo. Eso, manejémoslo ahí. Tranquilo que ya lo conocemos, tranquilo, lo estamos viendo. Y tranquilo, vamos. Eso, tranquilo. Tengamos la lanchita ahí. Eso, véalo. Muy lindo. Ya está lindo verlo. Bueno, vámonos. Creo que se cumplió un objetivo de ver a un hipopótamo en un río de Colombia. Su hábitat que él creó. Sí se ve que son bastante agresivos. O sea, puede estar uno bañando por ahí, en motico acuático, en lancha, y de la nada lo pueden atacar a uno. Hora de regresar a casa. Mañana será otro día. Nos encontramos al lado de un lago en el que viven un total de 15 a 20 hipopótamos totalmente en libertad. Aunque es muy riesgoso, tomé la decisión de que hiciéramos un safari y tenemos que ser muy cuidadosos porque literalmente en este lago que está inundado de hipopótamos no hay nada ni nadie que nos cuide, ni a ellos ni a nosotros, ni que tampoco nos impida que nosotros nos metamos al lago o que ellos salgan a donde nosotros. Y es que no les parece muy loco. Para yo estar aquí no tuve que pagar entrada, ni pagar seguridad, ni tampoco lo que estoy haciendo es ilegal. Para que ustedes entiendan lo peligroso que es estar aquí en este momento al lado de este lago, es como si un turista que fue a un zoológico ingresara a la zona de los hipopótamos saltando las
Bueno, pues ese turista soy yo, pero el motivo por el cual decido ingresar es porque les quiero mostrar la problemática y lo que está pasando con estos hipopótamos aquí en Colombia. Miren, estamos al borde del lago que ustedes están viendo desde el dron y al parecer ustedes no son los únicos que ya saben que yo me encuentro aquí, sino que también ellos ya se enteraron. Que vean la parte del lago, parece que fuese pantano, que no tuviera agua, miren eso, o sea, es totalmente verde, miren, se ve como lodoso, eso no parece que fuese agua, miren, el agua es tan, pero tan espesa que las hormigas pueden caminar encima de ella. Pues resulta que acaba el primer problema que están causando los hipopótamos en los lagos cercanos de Colombia. Y es que todo eso que ustedes están viendo verde, eso sucede porque los hipopótamos que están en este lago hacen tanto popó y son tantos que contaminan el agua a un punto en el que solamente ellos pudiesen vivir en ella. Tenemos que estar pendientes que no se van a ir hacia nosotros porque hay uno que no nos quita la mirada. Y es que escuchen este dato, un solo hipopótamo puede hacer de 30 a 40 kilos de popó diariamente. Y como solamente en este lago pueden haber de 15 a 20 hipopótamos, ya ustedes entenderán por qué el agua se encuentra de esta forma y por qué está tan contaminada. En este lago antes nadaban capibaras, habían peces y lo compartían con otros animales, pero desde que los hipopótamos se bañaron de él y hay tanto excremento, es un territorio que ya solamente ellos pueden utilizar. Pero recuerden que esto no es un hábitat natural para ellos, era un hábitat natural de otros animales, pero ellos se encargaron de hacerlos ir y de quedarse con este territorio. Y ahí es donde el Estado está diciendo que si no los paramos ya, van a seguir creciendo y desalojando a otras especies que de verdad sí son de esta zona. Quiero que vean las huellas de ellos, que por acá es donde se meten. Y los hipopótamos que ustedes están viendo desde el dron, que están en ese mismo lago a unos metros de mí, ahí pasan personas y carros, pero por ahí mismo ingresan los hipopótamos al lago. La verdad, estoy muy paranoico y como pendiente a todo porque estoy muy asustado. Primero, porque ese hipopótamo de allá me quita la mirada desde que llegué. ¿Sí lo ven? ¿Ven cómo se esconde? Ahí es donde me da miedo a mí, porque él se encuentra allá y yo estoy acá al borde del río donde él está. Y aunque uno imagina que un hipopótamo es gordito, pesado y no se ve tan agresivo, estamos equivocados. Él podría llegar de allá hasta acá en tan solo 5 a 10 segundos. Miren, no nos quita la mirada. Ahora vamos a intentar meternos un poco más a ver si vemos a otros. Los tenemos a un lado, míralo, míralo, míralo. Es increíble que uno pueda estar tan cerca de un hipopótamo sin rejas. Hay que tener mucho cuidado. Wow, es increíble, muchachos. Mire cómo no me quitan la mirada. Es increíble hasta donde llegamos. En este momento se encuentran en la laguna. Mírenlos ahí. O sea, esto es muy arriesgado lo que estamos haciendo, pero era lo que queríamos lograr con este documental. No me quitan la mirada, están posicionados de una forma... Se vinieron. Grave. Tráeme la cámara. Corra usted. Cuando yo les digo que los hipopótamos son peligrosos, no es solamente por dato, sino por hechos reales. Hace poco tiempo, aquí en esta misma zona, una manada de hipopótamos atacó a un hombre y casi lo matan. Sobrevivió de milagro. Nos tomamos la tarea de ponernos en contacto con la víctima y aquí vamos en camino a encontrarnos con él. Ay, bueno, vamos a reunirnos con una persona, un hombre que fue atacado por un grupo de hipopótamos, justo que hacían parte de los que eran de Escobar. Es una persona que ya está grande, que no conoce redes sociales, que desconfía un poco de mí, entonces, así que esperemos, ya está tarde de la noche, pero esperemos a ver que el Señor venga. Ay, ahí viene, sí, ahí viene el Señor, viene en bastón. Hola, buenas. Buenas, jefe. ¿Cómo está mi señor? Bien. Bien, gracias a Dios. Veo que se hizo un poco famosa su historia de que usted fue atacado
golpeado por algunos hipopótamos. Sí, claro. Claro. ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento? Estábamos humigando pues los potreros así como aquí. Estaba trabajando normal, un día normal. Ah, sí, yo era descargar agua. Pero el momento ese, como yo estaba sacando agua ahí cerquita de donde estaban ellos, seguramente yo no lo había visto cuando me atacó, fue que me atacó. ¿Y usted no lo vio? ¿No vio el hipopótamo cerca? ¿No vio nada? Ah, no. Cuando los compañeros militares corre que lo van a coger el animal. Era muy grande. Sí, el hipopótamo no es que sea muy alto, digamos, lo que es que es muy ancho. ¿Y cuando lo tienes encima, qué sucede? No, pues yo lo único que sentí como cuando un carro de esto le pega a uno un trompetazo, como cuento. Lo que yo sentí fue cuando se partieron todos los huesos. ¿Te partió los huesos? Sí, claro. De este lado, todas las costillas son partidas, todas de este lado. ¿Y de qué forma te ataca el hipopótamo? Él me agarró y aquí así me agarró, pues como yo coger esto aquí en la mitad. ¿Te mordió? Sí, claro. ¿Con esos colmillotes? Sí, claro. Uno me pasó de lado, casi de lado a lado. Él fue el que me perforó un pulmón. Ese fue el que casi me lleva. No, pues él me cogió y, como digo, él me cogió la mitad aquí y aquí la mitad. Y no, me sacudía como un perro cuando saqué. Así. No, él me tiraba así de para arriba. Cuando me descargaba al suelo, me hacía así. ¿Lo pisaba también? Me hacía así con la mano. ¿Y en qué momento huyes de ellos? ¿O qué pasó? ¿Quién te rescató? El compañero. Ah, tú perdiste totalmente la conciencia. Claro. Y mire que tuve como 32 días en Río Negro. Y yo, ¿por qué me cuentan a mí? No, yo en coma tuve que como 8, 15 días, una cosa. ¿Cuáles son las heridas que te hizo él? Y todo lo que usted ve ahí por ahí, ya. ¡Ah! Yo creo que ese fue el que me perforó el pulmón. ¡Guay! Se te ven las costillas y todo, las tienes como salidas. Sí, claro, como... ¡Ay! Acá este fue el que te perforó. Son puros tornillos. Estos son tornillos. No. Qué asombrado estoy. ¡Ay! Yo me recuerdo, como digo yo, él me cogió así, como yo coger esto aquí. Y él me sacudía, me tiraba para arriba. Cuando me descargaba, me hacía así. Mire, aquí, y ahí se ve la operación de aquí. Mire dónde termina, que no es mentira. Hasta allá arriba. Aquí termina la cicatriz. Tú que ya sufriste un ataque de estos y que ya viste que son peligrosos, ¿qué piensas de que los quieren acabar, que les quieren aplicar la eutanasia? Pues bueno, yo en eso no estoy pues, todavía ni de acuerdo, pero si yo tuviera de acuerdo que se lo llevaran para otro país, pongámosle que donde verdaderamente estén bien asegurados, es lo que yo quiero. Porque como hay que dicen que lo van a castrar, como digo yo, ¿qué se gana con que lo castren? Siempre los otros que no van a castrar van a seguir reproduciendo. Ahora que ya entendieron la problemática de lo que está pasando con los hipopótamos en Colombia, cómo viven, cómo están contaminando, cómo se encuentran y en qué sectores están, les voy a contar un poco del plan que tiene el gobierno para detener esta plaga. Y ustedes me dicen si es correcto, si se les ocurre algo mejor o si es una estupidez lo que están diciendo. El gobierno en este momento tiene 4 opciones. La principal estrategia del gobierno colombiano para controlar los hipopótamos de Pablo Escobar es la esterilización quirúrgica. El plan ya fue aprobado en noviembre del 2023, así que llevan más de 2 años intentando aplicarlo. Para iniciar la primera fase, el gobierno aprobó más de 800 millones de pesos colombianos, con la meta de esterilizar 20 hipopótamos y luego llegar a 40 por año. Pero hasta ahora solo han logrado intervenir un poco más de 10. Cada cirugía puede durar de 6 a 10 horas. Los animales pesan hasta 2 toneladas, tienen una piel de hasta 5 centímetros de grosor y cada procedimiento cuesta alrededor de 40 millones de pesos colombianos por cada hipopótamo. Por eso, aunque la opción ya fue aprobada y es la menos polémica, hoy han dicho que no está funcionando. La segunda opción del gobierno colombiano es trasladar los hipopótamos a otros países o santuarios especializados. El plan busca sacar decenas de animales de Colombia para reducir la población sin sacrificarlos. Según cifras oficiales, mover un hipopótamo puede costar entre 200 a 300 millones de pesos colombianos debido al transporte aéreo, cajas especiales, sedación y permisos internacionales. En el 2024 y 2025, Colombia avanzó un acuerdo para enviar hipopótamos a santuarios en México e India. El problema es que el proceso es lento, extremadamente caro y pocos países tienen el espacio y la capacidad para recibir animales de 2 toneladas. Por eso, aunque el traslado ayuda, las autoridades dicen que por sí solo no alcanza a frenar el crecimiento de la población. La tercera opción del gobierno es el confinamiento y el control territorial.
La idea es mantener a los hipopótamos dentro de zonas específicas para evitar que sigan expandiéndose por el río Magdalena y afectando ecosistemas y comunidades. Actualmente, los animales ya ocupan más de 2.000 kilómetros cuadrados en Antioquia y en otras regiones cercanas. Las autoridades buscan instalar cercas, monitoreo y barreras naturales para limitar sus movimientos y reducir encuentros peligrosos con personas. El problema es que los hipopótamos recorren grandes distancias y reunirlos e encontrarlos a todos sería casi imposible. Además, el mantenimiento de estas zonas requiere millones de pesos al año. Por eso, el confinamiento se considera una medida de control parcial, pero no una solución definitiva. Además, al tener a todos los hipopótamos juntos, se aparearían y crecería mucho más la población. La cuarta acción del gobierno colombiano, la cual ya fue aprobada, es la eutanasia controlada. Según ellos, es la única forma de reducir la población de hipopótamos de Pablo Escobar. En Colombia no tienen depredadores naturales, así que prácticamente nada controla su reproducción. En 2026, el gobierno aprobó oficialmente 7.200 millones de pesos para iniciar el plan de control. El procedimiento se realizaría por veterinarios especializados. Primero se darían el animal con dardos anestésicos y luego aplicarían la eutanasia química controlada para evitar el sufrimiento. La meta inicial es intervenir alrededor de 80 hipopótamos. Según científicos y autoridades ambientales, esta es la forma más rápida y efectiva de frenar el crecimiento de la población, aunque sigue siendo la opción más polémica. Existe una quinta opción, pero esta ya no la propone el gobierno colombiano. Y es que la noticia de que iban a sacrificar los hipopótamos de Pablo Escobar llegó hasta la India y un multimillonario decidió intervenir. Anand Ambani, hijo de los hombres más ricos de Asia, se ofreció a llevar 80 hipopótamos de Colombia hasta la India, cubriendo él mismo todos los costos del operativo, que podrían valer millones de dólares. Los animales serían trasladados a un santuario en Bantara, mientras el gobierno colombiano evalúa el proceso porque los hipopótamos ya son una especie invasora y esta propuesta les interesa. Anand Ambani, este joven millonario, es muy conocido porque tuvo una de las bodas más caras del mundo, valorada en 600 millones de dólares, en la cual Rihanna hizo un concierto privado para sus invitados, el cual le costó a este millonario 6 millones de dólares y no estando solamente contento, contratando para sus invitados, esta superestrella también contrató para un concierto privado para su pareja a Justin Bieber por un total de 10 millones de dólares. ¿Ustedes qué creen que debería de pasar con el tema de los hipopótamos? ¿Cuál de las opciones que les acabo de dar es la que más les suena? ¿O qué se les ocurriría a ustedes si tuvieran que lidiar con este problema? Espero que les haya encantado este documental. Más que volver a tocar todo este tema del narcotráfico, es entender que esto es un problema que en este momento se volvió una plaga para el país. Y si mencionamos algún personaje es porque desde ahí inició todo. Espero que les haya gustado este documental, algo diferente a lo que veníamos haciendo. No olviden darle like, suscribirse y comentar, que eso me ayudaría demasiado para seguir con los documentales. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. La buena.